Excelente, muy buenos días. Muy buenos días a todas. Gracias por estar aquí este jueves. Aquí van entrando varias más. Gloria a Dios. Como siempre, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Espero que estén bien junto con sus familias. Hay varios de ustedes que están conectando en sus trabajos o en el bus o entrando a terapia. Y mira, qué hermoso que pueden escuchar la palabra de Dios durante sus días, incluso cuando tienes otras cosas que tienen que hacer todavía pueden escuchar la palabra de Dios. Qué bendición tenemos en la tecnología, ¿cierto? Doy bienvenida a las que han entrado recién, Ivana, Nancy, Yeti. Muy buenos días, queridas amigas. Buenos días, profesora. Buenos días, Nancy. Siempre un gozo escuchar tu voz, amiga. Igual para mí, gracias. Excelente, amigas. Hoy día vamos a seguir estudiando la obra del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a enfocarnos en la santificación, que somos santificados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a aprender cómo lo hace y qué significa para nosotros. Doy la bienvenida también a la coral y a la santa. Bienvenidas, queridas amigas. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, amadas, empezamos en oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Gracias por darnos la fe y por continuar obrando en nosotros cada día. Hoy te pedimos que nos enseñes, que nos fortalezcas y que nos transformes por medio de tu palabra, por medio de tu Evangelio. Ayúdanos a entender tu obra en nuestra santificación y a vivir con gozo y con gratitud, reflejando el amor de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Voy a permitir entrar algunas otras. Muy bien. Y empezamos con el primer objetivo. Deseamos describir, explicar cómo el Espíritu Santo nos mantiene en la fe. Porque en la clase el martes hablamos de cómo el Espíritu Santo nos da la fe, que la fe es un regalo de Dios, obrado en nosotros por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu nos mantiene en la fe. Entonces, recordamos que en la clase pasada vimos que el Espíritu Santo es Dios. También vimos que la conversión no es por nuestra propia decisión, más bien es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en esta clase vimos Jesús en Juan 16 prometiendo que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, que el Espíritu Santo utiliza la ley para convencernos del pecado y llevarnos a arrepentirnos. El Espíritu Santo utiliza el Evangelio, las buenas nuevas sobre Jesús, para llevarnos a confiarle en Jesús como nuestro Salvador y ser salvos por la fe en Cristo. Pero eso no es el fin de trabajo del Espíritu Santo, no. En esta clase vamos a estudiar lo que sigue haciendo por nosotros a lo largo de nuestra vida espiritual. Y para comenzar a hacer eso, vamos a considerar otro título que Jesús utilizó para el Espíritu Santo. Entonces, busco la respuesta de ustedes, por favor, amigas. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? Veo las manos arriba. Excelente. Doy la palabra a Eline. Adelante, amiga. Sí, el Señor les dijo a sus discípulos que les enviaría el consolador, a el otro consolador, y que iba a estar con nosotros todos los días, que no íbamos a estar solos nunca jamás. Mm, Gloria a Dios, ¿no? Qué lindo el nombre, Consolador. Y eso lo tenemos en Juan 14, versículo 16. Jesús dice, les dará otro consolador.
para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Entonces, al Consolador, el Espíritu Santo, no trae otro mensaje aparte de Dios, no, es el Espíritu de la verdad de Dios. También Juan 14:26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces aquí podemos ver que su consolar no es un mero sentimiento lindo que nos da, no. En cambio, nos consuela con la verdad. Nos consuela con la verdad de las buenas nuevas del Evangelio, lo que Cristo hizo y hace y que tenemos como resultado de su obra. Entonces, consideramos ahorita cómo nos enseña el Espíritu Santo hoy. ¿Cómo nos hace recordar hoy la verdad? Bueno, por medio de la palabra, ¿cierto? El Espíritu Santo nos enseña por la palabra, nos hace recordar por la palabra todas las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo hoy en día sigue obrando en nosotros, dice, para siempre, nos da consuelo por la. Y pensamos, amigas, en lo que encontramos en la palabra. Sin el Espíritu Santo, estaríamos en las tinieblas espirituales, incapaces de ver lo que Dios ha hecho por nosotros. No pudimos entender ni saber lo que Dios ha hecho por nosotros sin el Espíritu Santo. Pero por su obra, ahora vivimos en la luz de la fe. Reconocemos los tesoros que tenemos en Cristo, tesoros como el perdón de los pecados, tesoros como la paz con Dios, tesoros de la esperanza de la gloria que tenemos en Cristo y tesoros como el gozo en la salvación. Reconocemos y entendemos los tesoros que tenemos en Cristo gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, así el Espíritu Santo nos trae la fe, pero también nos mantiene en la fe y nos hace crecer en la fe por medio de su palabra. El Evangelio es el poder de Dios, ¿cierto? Para obrar más fe en Cristo. El Espíritu Santo obra más fe en nosotros, nos crece y madura en la fe a lo largo de nuestras vidas. Y a ese proceso refiere Pablo en Filipenses 1:6, cuando Pablo dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Está hablando sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo refiere a lo mismo mientras nos exhorta. También en 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crecer en nuestra fe es una obra importante del Espíritu Santo. Bueno, queridas amigas, ¿cuáles son sus preguntas o comentarios de cómo el Espíritu Santo nos consuela por el Evangelio? ¿Cómo nos mantiene en la fe por la misma palabra? Veo la mano de Irema. Bueno, adelante, querida Irema, ¿cómo estás? Bien, bueno, resfriada. Ay, qué pena, amiga. Pero bueno, para adelante. Bueno, no, sí, yo quería comentar, ¿verdad? Bueno, que el Espíritu Santo lo dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que nos acompañe, para que nos recuerde las promesas que nuestro Señor nos hizo, le hizo al mundo, ¿verdad? Y para que no nos sintamos solos, porque Él nos acompaña día y noche en todos
los aspectos que estemos tristes, que estemos alegres, que estemos, ahí está el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo y es el mismo Dios Padre, ¿verdad? Por eso tenemos nos da la fortaleza, pues, de seguir adelante cuando vamos a poner, tenemos tribulación en nuestros corazones o nos pasa algo, estamos enfermos, nosotros le pedimos a Él, al Espíritu Santo, que interceda por nosotros, que nos acompañe, que no nos deje solos. Bueno, no, muy, muy bien la explicación está, ¿verdad? De todo lo que sabemos del Espíritu Santo, del Consolador que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que no nos sintiéramos solos, para que todo el tiempo sépamos que Él está con nosotros allí, porque si está el Espíritu Santo, está nuestro Señor Jesucristo y está Dios también, ¿verdad? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo el tiempo acompañándonos con nosotros acá, ¿verdad? Pero el que está es el Consolador, como dijo nuestro Señor Jesucristo, le dijo a sus apóstoles, para que no se queden solos huérfanos, les voy a dejar el Consolador, para que Él los acompañe. Bueno, eso era todo. Gracias, querida amiga. Y mira la belleza de la obra del Espíritu Santo acá. No solo nos da la fe, pero sigue con nosotros para crecer la fe en nosotros. Espero que puedan ver cuánto amor tiene Dios para nosotros, que no solo envió su Hijo para salvarnos, no solo nos salvó con su vida y su muerte, también nos salvó por medio del Espíritu Santo, dándonos fe y nos mantiene en la salvación, porque nos mantiene en la fe, nos mantiene en la palabra. Entonces, la obra la obra salvadora de Dios es completo y por eso damos gracias a Dios. Querida Mónica, adelante. Buenos días. Algo que me gusta mucho es que dice que Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos convence, nos da esa certeza de que ese es el camino y Él siempre nos está guiando. Yes. Yes, exacto, exacto. Y cuando vemos la palabra en esta parte que nos va a guiar en la verdad, entendemos qué es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Tiene la autoridad absoluta. Entonces está guiándonos en la verdad que es de Dios. Luisa, adelante, amiga. Buen día a todas las hermanas, buen día, profe. Bueno, en relación a la verdad, eso a mí me impacta ese poder de la verdad, ¿no? Poncio Pilato le dijo al Señor Jesús qué es la verdad, ¿verdad? Y la Biblia no da una definición de la verdad cuando se la pregunta a Pilato. Pero también hay un texto que el Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en relación a esto, nosotros los cristianos siempre nos cuestionan con la verdad. O sea, nosotros tenemos que ser como un punto, o tenemos que ser, no somos como un punto negro en un lienzo blanco, ¿verdad? Que vendría siendo todo lo que es la vida, el cosmos, el mundo. Y la gente nos está viendo y está poniendo nuestra mirada en nosotros y está conociendo que nosotros andamos en la verdad, está viendo que andamos en la verdad. Pero cuando nosotros nos salimos de esa verdad que es Jesucristo, porque si Él es el camino, la verdad y la vida, y andamos en Él es la verdad. Él es la verdad y su palabra es la verdad. Entonces andamos en esa verdad y la gente sabe que andamos en esa verdad y no en la mentira ni con el padre de las mentiras, sino en la verdad verdadera que es Cristo Jesús. Entonces eso me impacta muchísimo. Sí, gracias Luisa y gracias por compartir de nuevo que Jesús es la única verdad. También compartí en el chat Juan 17:17 que dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, cuando la Biblia habla de la verdad, sabemos de lo que está hablando del mensaje de Jesucristo, está hablando de la palabra. No está hablando de lo que sentimos nosotros o lo que queremos nosotros o lo que dice el mundo. No, tenemos la verdad y el Espíritu Santo nos guía en esa verdad. Bueno, queridas amigas, entonces podemos ver por la palabra aquí cómo el Espíritu Santo obra en la palabra para mantenernos en la fe. Ahora vamos a describir cómo el Espíritu Santo nos santifica.
la santificación. Entonces, una pregunta para ustedes, ¿qué significa la palabra santificar? Era parte de la tarea para hoy en día. ¿Qué significa la palabra santificar? Santificar. Gracias, Bueno, amigas. Veo algunas personas. Santa, adelante, querida Santa. Hay que abrir el micrófono, amiga Santa. Aló, perdón. Bendiciones. No, está adelante, Santa, adelante. Eh, para mí, o según la Biblia, santificar es separar algo o alguien para el uso de Dios. O sea, apartarse para el Señor. Honrar a Dios. Apartarse. Sí, escuchaba separarse, apartarse, pero con un propósito para Dios. Para Gracias, Dios, para Santa. servir a Dios. Gracias, Santa. ¿Qué más podemos decir? Damaris, adelante. Bueno, yo diría lo mismo que dijo la hermana, Dios le bendiga, apartado como sagrado, apartado para servir y apartado para un propósito especial. Dios le bendiga. Apartado como sagrado. Sí, sí, eso es la palabra más importante. No es simplemente apartado para servir, es apartado como santo, apartado como sagrado. Por eso se llama santificar. Y claro, eso implica el servicio. Claro que sí. Eso implica lo que estamos haciendo con nuestras vidas de santificación. Pero no es simplemente apartarse para servir, es apartado en la santidad. Por eso se llama santificar. Apartar como santo. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso se llama santificación, porque santificación, apartar como santo, es una obra continua por la cual el Espíritu Santo nos está manteniendo en la fe, nos está apartando del pecado, nos está guiando a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a una vida de santidad. Y eso es fruto de la fe que tenemos. Entonces, apartado como santo es el proceso de santificación. El Espíritu Santo está apartándonos del pecado, de todo mal. Y la Biblia nos ayuda a mantener el equilibrio correcto entre el Evangelio y entre la vida cristiana. Y podemos verlo en el pasaje que está en la pantalla, en Efesios 2, 8 hasta 10. Nos enseña, dice, ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Este no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Pasamos allá. Este es el Evangelio. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es justificación. Somos justificados por la obra de Cristo. Por fe en Cristo somos justificados. Pero mira aquí, sigue este pasaje hablando entonces sobre la santificación. ¿Por qué somos salvos por la fe en Cristo? Eso nos cambia, eso nos transforma y es la obra del Espíritu Santo, guiándonos en la santificación. Dice aquí, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, somos apartados, santificados, como muchos de ustedes han dicho, con propósito. El Espíritu Santo nos separa del pecado con propósito. Aquí dice, para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que vivamos de acuerdo con ellas. ¡Qué hermoso! Entonces, aquí podemos ver que las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino que son el fruto natural de la salvación, de la fe que el Espíritu Santo obra y sostiene en nosotros.
Entonces, santificación, apartar como santo, podemos ver que en la conversión, lo que hemos visto en la lección antes, que el Espíritu Santo nos aparta del mundo incrédulo. En la conversión nos da la fe. Somos apartados del mundo incrédulo. Y a lo largo de la vida, el Espíritu Santo sigue fortaleciéndonos, fortaleciendo nuestra fe, apartándonos del pecado, para que vivamos vidas más santas. Entonces, por eso se llama santificación, es un proceso. Somos salvos por la fe en Cristo y mientras estamos aquí en este mundo, el Espíritu Santo está guiándonos en la santidad. Entonces, ay, perdón, hay alguien que está entrando, tengo que entrar. Excelente, amigas. Entonces, aquí podemos ver la santificación en nuestras vidas, apartado del pecado. En Gálatas 5, creo que ese es el texto que ustedes leyeron para hoy día. En Gálatas 5 tenemos más enseñanzas sobre este proceso. Gálatas es una carta del apóstol Pablo a los que viven, a los Gálatas. Es una carta inspirada en la palabra de Dios. Y en Gálatas 5, Pablo está recordándonos que mientras el Espíritu Santo nos ha hecho una nueva creación en Cristo, somos salvos por la fe. Mientras que estamos en este mundo, seguimos bateando día tras día con nuestra carne pecaminosa. Estamos en una lucha constante en la vida de creyente. No es decir que no somos salvos, no, somos salvos por la fe. Pero como cristianos cada día bateamos contra la carne pecaminosa. Aquí dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero ustedes son guiados por el espíritu. No están ya sujetos a la ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí podemos ver la batalla que tenemos cada día, pero el Espíritu Santo en nosotros nos guía en esta batalla por su palabra, nos da fruto de la fe y acá está una lista del fruto del Espíritu. Quizás esta pantalla nos puede apoyar en entender esta lucha. En esta lucha, el trabajo del Espíritu Santo, la santificación, es de primera importancia, ¿cierto? Cuando la carne pecaminosa crece en su poder, decidimos pecar. Nos acomodamos más y más con el pecado. Ya no vemos la necesidad de arrepentirnos tanto. Tal vez hasta que empezamos a evitar escuchar la palabra de Dios. Y Pablo nos recuerda en su otra carta a los romanos que esto conduce de nuevo a la muerte espiritual. Pero el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo viene en nuestro rescate. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo está llamándonos a arrepentirnos. Nos está dando consuelo con las buenas nuevas de perdón. Al hacer esto una tras otra vez, nos fortalece la fe. Y así fortalece nuestro ser, nuevo ser. Empezamos a poder decir no al pecado más y más. Tenemos más deseos de vivir una vida santa, en gratitud a Dios que nos ha salvado por gracia. Y esta es la santificación, a crecer en nuestra fe, a crecer nuestra fe. Nos crece también el Espíritu Santo los deseos santos de nuestro nuevo ser, nuestra identidad en Cristo, nuestra capacidad de vivir vidas santas y adorables a Dios. Entonces aquí podemos ver la importancia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para mantenernos en la fe. Voy a pausar allá. ¿Cuáles son sus preguntas o comentarios, amigas, sobre esta batalla que tenemos, pero el consuelo que tenemos en el Espíritu Santo y su obra en esta batalla? Ay, perdón, Mónica, adelante, veo la mano. Bueno, hay una cita bíblica que no recuerdo cuál es, de pronto usted me la recuerde, que habla de que uno debe andar en integridad, rectitud y justicia.
Entonces son como cualidades que debe tener una persona que esté santificada, que esté buscando de la santificación, porque la integridad es algo que uno hace en lo secreto, que aunque nadie lo ve, uno sabe que está bien o no está bien. Entonces es como la autoevaluación de uno mismo, de qué está haciendo bien, de qué no lo está haciendo bien. La rectitud es guiado también por las cosas del Señor, ser una persona muy recta, muy correcta. Y la justicia tiene que ver mucho también con la justicia y la verdad. Entonces, eso digo que son como cualidades que el Señor nos coloca en su palabra para que nosotros seamos guiados por eso. Amén. Exacto, exacto. Son evidencias, son fruto del Espíritu Santo en nosotros. Son cosas que Dios nos enseña cómo hacer, cómo vivir. El Espíritu Santo nos da el querer y el hacer, dice en Filipenses 2, que por su propia palabra nos está creciendo en estas virtudes que son de Dios. Eline, adelante. Sí, vemos cómo el Señor en su eh, omnisciencia, ¿verdad? Él sabe que nosotros, así como somos humanos, somos débiles, ¿verdad? Él sabía que nosotros solo no podríamos hacer las cosas que Él quiere. Entonces, nos manda el consolador, nos regala al consolador, nos da ese don a través de la fe. Entonces, como dice en su palabra, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a tener poder y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos da el poder, la autoridad para que nosotros podamos estar firmes y seguir adelante en este mundo tan lleno de maldad, en este mundo tan lleno de tinieblas, porque es que nosotros en nuestras propias fuerzas jamás podríamos hacerlo, jamás podríamos cumplir ese plan maravilloso que el Señor tiene para nuestras vidas, hacer la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da el poder, nos ayuda en nuestras debilidades, el que coloca en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad, para que podamos cada día ser perfeccionados. Él todos los días nos va perfeccionando. Es una obra que es constante, permanente en nuestras vidas y que Él mismo se va encargando. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos va diciendo, esto no lo estás haciendo bien, mira, o sea, Él te va diciendo qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, pero eso a medida que nosotros estamos en intimidad con Él, ¿cierto? A través de su palabra, el Señor nos va guiando, nos va transformando cada día hasta llevarnos a donde Él quiere. Amén. Así es. Excelente, querida. Muchas gracias por compartir. Mira la belleza de nuestro Dios, ¿cierto? Especialmente en esta obra de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros cada día. Ana, adelante, amiga. Dios le bendiga a todas. Bueno, seguimos diciendo las maravillas, ¿no? De lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? Y, y así como dijo la hermana que habló, que el Señor sabía que nosotros o sea, somos débiles, ¿no? Y nos mandó el Consolador para que a través de Él pudiésemos, o sea, cumplir muchas cosas y también Él es el que nos guía en todo. Imagínense lo como dice en un versículo que dice que aquel que no sepa orar solo pida el Espíritu y Él nos guiará. Y lo doy yo por testimonio, ¿no? De cuando yo vine a los caminos del Señor, yo no sabía, pero o sea, no sabía nada, solamente sabía decir gracias, Señor, por todo, nada más. Pero al ir el día a día, ¿no? Pidiendo, porque ahí en las clases anteriores que yo había recibido en los cursos, aprendí a que nosotros debemos de pedir al Espíritu que Él nos guíe, ¿no? Entonces yo un día ese versículo, o sea, lo estaba leyendo la Biblia
y me salió, ¿no? Entonces yo dije un día, Espíritu Santo, enséñame a orar porque yo no puedo, no sé qué decir. Entonces, el día a día sí, creo que fue algo demasiado increíble, que yo oraba ni 5 minutos y ya no podía, no me salía nada, pero después, el día a día, créalo así, que fue aumentando 10 15 20 y después llegar a la hora y media, o sea, es algo extraordinario lo que uno vive cuando es guiado por el Espíritu Santo. Y eso para mí es demasiado hermoso cuando uno está, o sea, es guiado por el Espíritu Santo. Sí. Ana, gracias por eso, porque es un ejemplo precioso de cómo funciona, porque no dijiste, yo quiero ser mejor mujer de Dios y yo voy a orar mejor. No, entiendes que todo el poder para hacer eso viene del Espíritu Santo y la santificación. Entonces, ¿dónde empezaste? En rodillas, orando. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, enséñame. Pero también mencionaste la palabra, porque entiendes cómo obra el Espíritu Santo por su palabra. Entonces, y también no era como, oraste y ya, inmediatamente ya eres la mejor persona para orar. No, es un proceso. El Espíritu Santo está creciéndonos, fortaleciéndonos. Entonces, gracias por esta descripción, porque muestra la confianza en Dios y entendimiento que cuando nosotros queremos crecer, ¿dónde empezamos? En oración. Espíritu Santo, dame la fuerza. Espíritu Santo, enséñame. Abrimos la palabra. Muéstrame, enséñame cómo lo hago. Y esperamos en él. Esperamos porque es un proceso. Aquí tengo una imagen que quizás no nos va a ayudar en este concepto. Um, la santificación es un proceso. Y recordamos que es distinto que la justificación. La justificación es que somos justificados por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, un incrédulo en el punto de su conversión cree en Jesús. Y por la fe somos salvos. ¿Por qué? La perfección de Jesús nos cubre. Somos santos. Su muerte en la cruz paga el precio de nuestros pecados. Somos salvos. La justificación depende de la fe. Pero después de creer y quedar en este mundo, sigamos en este mundo bateando en la batalla, ¿cierto? Y ahí está la santificación. En la vida eterna vamos a experimentar ser santos a full, ¿cierto? Al completo. Vamos a sentirlo, no vamos a tener más llanto, más dolor, más pecado. No. Pero mientras estamos en este mundo, necesitamos el Espíritu Santo para guiarnos. Y podemos ver que en nuestras vidas hay baja. Hay momentos cuando caemos en pecado. No deseamos, pero sí se pasa. Pero el Espíritu Santo nos acerca a nosotros, nos convence del pecado, nos muestra cómo arrepentir y seguir de nuevo. Entonces, podemos ver que mientras vamos creciendo en la santificación, gracias al poder del Espíritu Santo, eso no cambia la justificación, no. Simplemente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y damos gracias a Dios por eso. Y cuando estamos en la vida eterna, experimentemos la perfección a full, ¿cierto? Que dice acá en 1 Tesalonicenses 5:26, que el mismo Dios perdón, vamos a experimentar la perfección a full, pero mientras estamos aquí, oramos la oración que está en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma, cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la oración que tenemos. Y Dios, el Espíritu Santo, contesta esta oración en la obra de santificación. Nos santifica más y más por medio de la palabra, por su gracia. Amigas, ¿cuáles son sus preguntas sobre el proceso de santificación? ¿Algunas más preguntas o estamos claros? Espero, ¿no?
Es precioso. Por eso tenemos paz. Tenemos paz en este mundo de pecado. Gracias al Espíritu Santo. Consolador. Bueno, vamos adelante entonces, amigas preciosas. Un resumen. El Espíritu Santo nos crece en la fe mediante el Evangelio. Al hacerlo, nos aparta más del pecado. Nos da más y más poder para decir no al mal y vivir una vida. Esa es la santificación. Bueno, amigas, vamos a ver ahorita otras cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vamos a examinar lo que la Biblia enseña sobre los dones espirituales que tenemos. Entonces, en esta última parte de la clase examinamos lo que dice la palabra y hay un montón que podemos examinar y tenemos poco tiempo. Entonces, voy a mostrarles algunas partes de la palabra de Dios, especialmente de 1 Corintios. Los capítulos de 12 a 14 de 1 Corintios hablan sobre los dones espirituales. Entonces vamos a enfocar allí. Como son 3 capítulos a full, no vamos a poder leer todo, pero deseo que ustedes, cuando tienen tiempo, se sienten y leen 1 Corintios 12, capítulo 12, 13 y 14, para tener todo el contexto. Entonces, amigas, el Espíritu Santo nos da la fe, nos hace crecer en la fe, nos santifica, también concede dones espirituales. Entonces, queridas, empezamos con algunos puntos de estos textos. De nuevo, no podemos leer todo, pero voy a darles algunos puntos clave. Primero, en el principio de 1 Corintios 12 empieza con el don más importante que tenemos del Espíritu Santo, y ese es el don de la fe. Es el texto que hemos estudiado antes en este curso, que nadie puede confesar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos este don. Si confesamos que Jesús es el Señor, es decir, que ya tenemos el Espíritu Santo, porque no podemos decirlo sin el Espíritu Santo. Entonces, por eso descansamos, amigas, damos gracias a Dios, porque creemos, y eso es evidencia del Espíritu Santo. Nadie puede creer sin Él. Y eso es como Pablo empieza los capítulos sobre los dones del Espíritu. Que tenemos el mejor don, que es el don de la fe. Gracias a Dios. Pero Pablo también sigue enseñando que junto con el don de la fe, el Espíritu Santo concede otros dones. Y Él lo hace a cada uno en particular. Lo que significa que cada creyente tiene al menos un don espiritual, al menos. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos concede dones según su voluntad. Entonces, descansamos en eso también, que el Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitamos, sabe cómo podemos servir. Recordamos que tenemos buenas obras que Cristo ha pensado desde antemano para nosotros. Entonces, el Espíritu Santo comparte los dones a nosotros según su voluntad, y su voluntad es santa, es perfecta. No hay promesa de que el Espíritu Santo va a dar cada persona todos los dones a todos los creyentes. No. De hecho, acá dice que Él va a dar como Él desea. Entonces, confiamos que tenemos el don de la fe y podemos considerar cuáles otros dones tenemos del Espíritu Santo. Pero descansamos en que Él nos da como Él desea, como su voluntad. Los creyentes tendrán dones diferentes. Y en 1 Corintios 12 habla sobre los creyentes, sobre miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y habla de cómo el cuerpo necesita cada miembro, los ojos, los brazos, los pies, corazón. Es decir, que si todos nosotros somos manos, no podemos hacer mucho, porque no podemos tener la vista ni poder caminar. Entonces, cada persona tiene distintos dones como parte del cuerpo, porque cumplimos funciones distintas. Somos unos en Cristo, tenemos el mismo valor,
pero tenemos dones diferentes, roles distintos, y así es como Dios desea que seamos en la iglesia. Y otro punto súper importante es que el Espíritu Santo nos concede dones con un propósito claro. El propósito es para edificar la iglesia. El propósito es para servir a otros. Nuestros dones no son para nosotros. Nuestros dones no son para que yo me siento mejor en mi fe. No. El Espíritu Santo nos concede dones para beneficio de otros, para beneficio de la iglesia, para servir. Entonces, con humildad, agradecemos a Dios por lo que tenemos y servimos con lo que tenemos. Y damos gracias a Dios por los dones distintos que otras personas tienen, que nosotros no tenemos. Damos gracias a Dios por ellos. Necesitamos a ellos en la iglesia y ellos necesitan a nosotros en la iglesia. Por eso Pablo también enseña en estos capítulos, en 1 Corintios 13, que el mayor de los dones del Espíritu, aparte de la fe que tenemos, es el amor. 1 Corintios 13 es el gran capítulo sobre el amor, ¿cierto? Habla de si hacemos todo lo que podemos para servir, pero no tenemos amor, ya no sirve, ya no es nada. Sin amor, cualquier otro don que el Espíritu Santo conceda sería usado de manera egoísta, pecaminosa. Solo con amor, nuestros dones pueden usarse correctamente para edificar y servir a los demás. Bueno, voy a pausar allá. ¿Cuáles son sus preguntas en general sobre los dones del Espíritu y cómo el Espíritu lo destruye a nosotros según su voluntad? De nuevo, si tienen tiempo para leer todo el capítulo, los capítulos de 12, 13, 14, ya tenemos todo el mensaje ahí. ¿Preguntas, comentarios? Veo una pregunta en el chat que voy a contestar pronto, en la siguiente parte. Bueno, vamos adelante entonces. Cuando miramos los dones, hay distintos tipos de dones. Y la persona en el chat, María, gracias, escribió, ¿cuál sería los dones? Bueno, en 1 Corintios 12, Pablo presenta una lista de dones espirituales. También hay una lista de dones espirituales en Romanos 12. Y en estas listas hay similitudes, dones de enseñanza, dones de ayuda, servicio, por ejemplo. Pero también hay diferencias en los dones. Hay algunos dones que están en la lista de Corintios que no están en la lista de Romanos. Y tienen mucho sentido, porque en Corintios habla de la gran diversidad de dones y habla de que no todos tienen los mismos dones. Entonces tiene sentido si Pablo está escribiendo a la iglesia en su carta de Corintios, y si Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, en Romanos, que las listas no son iguales de dones, porque corresponde a lo que Dios nos ha compartido, que no todos van a tener los mismos dones. Y está bien, está bien. De hecho, es lo que Dios desea. También podemos ver por la diferencia de las listas que el Espíritu Santo no concede los mismos dones en todo lugar y en todo tiempo. Y también que ninguna de las listas de Pablo pretende de ser exhaustiva, es decir, que hay una gran diversidad de dones. Entonces podemos ver ejemplos de dones en la palabra de Dios, pero no es decir que esos son los únicos dones, no. De hecho, algunos de los dones que Pablo menciona parecen haber sido confirmatorios. Es decir, que parece que fueron concebidos por el Espíritu Santo para confirmar el mensaje de evangelio que los primeros creyentes estaban proclamando. Recordamos que la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento aún. Estaban escribiendo el Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Entonces, los evangelios, las epístolas fueron escritos entre los años 60 y 100 después de Cristo. Por lo tanto, el mensaje que ellos predicaron acerca de Jesús era un mensaje nuevo para la iglesia primitiva. Y Dios quiso confirmar su mensaje con algunos señales milagrosos. Podemos ver eso en Marcos 16, versículos 17 a 18, también versículo 20. Dice, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les dará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Entonces aquí Jesús promete a los 12 discípulos que señales milagrosos acompañarían la proclamación del Evangelio. Entonces, por eso, cuando examinamos los dones, recordamos lo que aprendimos en 1 Corintios 12, que el Espíritu Santo concede dones como Él desea. Y acá podemos ver que en este instante Jesús estaba diciendo a los 12 que iban a tener dones increíbles para confirmar su mensaje. Entonces, nosotros cuando pensamos en eso, consideramos nuestro mensaje. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos todo, está completo. Entonces, damos gracias a Dios que tenemos ya en nuestra mano lo que los primeros apóstoles no tenían aún completamente en el Nuevo Testamento. Espíritu Santo nos concede dones según su propósito y Él sabe exactamente lo que necesitamos para compartir el mensaje hoy en día en nuestros contextos. Damos gracias a Dios por eso. Confiamos en Dios y lo que Él nos da en nuestros contextos. Bueno, amigas, vale la pena hablar sobre dos tipos de dones específicos. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas sobre esos dones y deseamos verlo a la luz de la palabra. Entonces, uno es el don de lenguas. Vamos a verlo brevemente. El don de lenguas. Podemos ver el don de lenguas en la palabra de Dios. Sí o sí es un don del Espíritu Santo. Podemos aprender mucho de este don, especialmente en 1 Corintios capítulo 14, pero también en otras partes. Comparamos lo que Pablo dice en Corintios con otras partes de la palabra de Dios. Bueno, la primera vez que este don, el don de lenguas, aparece en la Biblia está en Hechos 2, el día de Pentecostés, ¿cierto? En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo capacitó a los seguidores de Jesús para hablar en otros idiomas. Y notamos en Hechos 2 que estos eran idiomas reales que existían en el mundo en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? La multitud que escuchaba, ellos dijeron, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Entonces, cuando hablaron en lenguas en el día de Pentecostés, estaban hablando en lenguas del mundo en este momento. Después del día de Pentecostés, el don de lenguas solo se menciona en dos ocasiones más en el libro de Hechos, en capítulos 10 y 19. Y en esos casos no dan una descripción de las lenguas usadas. Entonces, eso nos lleva a pensar más en este don y en su propósito. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo habla más sobre el don de lenguas. Y Pablo habla de cómo las lenguas son un don, pero Pablo dice que es mejor hablar en 5 palabras claras, entendibles,
que 1,000 palabras en lenguas. ¿Por qué? Pablo explica. Porque son para la edificación de la iglesia. Deseamos enfocar la iglesia en la palabra, en la mensaje de Cristo. Entonces, no niega el don de lenguas jamás, no. Pero dice, es mejor hablar con claridad en la iglesia, Pablo, en 1 Corintios 14. ¿Por qué? El punto clave es el mensaje claro de la salvación de Cristo. Y también recordamos que 1 Corintios 12 dice que no todos van a tener todos los dones. Hay algunas iglesias hoy en día que dicen que si tú no puedes hablar en dones, no tienes de verdad la fe o no tienes el Espíritu Santo. Bueno, eso niega lo que nos enseña 1 Corintios 13, que no todos van a tener todos los dones. Y lo que hemos visto en Corintios y Romanos, la lista de dones para Corintios era una lista y para los romanos otra lista. No todos van a tener todos los mismos dones. Entonces, decir que tienes que hablar en lenguas para tener de verdad la fe no es bíblica. Entonces, también podemos ver que los dones de lenguas no son mencionados en las otras 20 cartas del Nuevo Testamento. Entonces, consideramos su importancia. No vamos a negar este don, son parte de la palabra de Dios, sí. Pero nuestro deseo no es decir que necesito tener este don. El Espíritu Santo tiene que darme este don para de verdad ser hija de Dios, para de verdad tener al Espíritu Santo. No. Confiamos que tenemos el Espíritu Santo porque creemos. Y no podemos creer si no es por el Espíritu Santo. Tenemos el don de la fe. También descansamos en los dones que el Espíritu Santo nos da. Entonces, cuando consideramos los dones, deseamos descansar en la autoridad de Dios y en la verdad que Él sabe lo que necesita la iglesia. Y buscamos nosotros buscamos servir a otros, buscamos compartir la palabra de Dios con otros y confiamos que Dios, el Espíritu Santo, está guiándonos en nuestros dones. Bueno, eso es un puntito sobre el don de lenguas. Por el tema de tiempo, amigas, voy a hablar un poquito más sobre un otro don y luego si tienen preguntas podemos conversar. Pero solamente por el tema de tiempo voy a terminar esta parte y luego pasamos, ¿ok? Espero que esté bien. También hablamos sobre el don de profecía. Es un otro don que está mencionado en la palabra de Dios, es un don de Espíritu Santo y examinamos este don también. Los profetas del Antiguo Testamento eran los voceros de Dios, hablaron al pueblo de Dios, Dios los utilizó para hablar a su pueblo, ¿cierto? Hoy en día tenemos la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Entonces, hoy día, cuando consideramos la profecía, no buscamos nada más que lo que tenemos ya en la verdad. Tenemos la verdad en la palabra. Y es peligroso buscar otras revelaciones aparte de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Lo que Dios nos ha dado es completo, es poderoso, es full, no necesitamos nada más. Buscamos predicar la palabra, la verdad que ya tenemos. No necesitamos hoy en día nuevas revelaciones, ya tenemos la palabra. También 1 Corintios, perdón, la cita no está aquí, pero es de 1 Corintios, 1 Corintios 14:4. Habla sobre la profecía, que la profecía debería edificar, debería exhortar, debería dar consuelo. La profecía no debería ser algo que nos da miedo, ni una desconfianza en el futuro. No. Edifica, exhorta, consuela. Y lo que hemos visto de nuestra lección es la palabra que nos edifica, exhorta y consuela. Las predicciones del futuro que no están en la palabra no pueden lograr eso. Solo Dios puede edificar, exhortar y dar consuelo.
Entonces, por eso deseamos en nuestros ministerios, en nuestras vidas, deseamos aplicar, decimos, ley y evangelio. La ley es, bueno, básicamente podemos decir la ley es lo que manda Dios, lo que manda Dios. La ley es bella en sí porque es lo que Dios desea para nosotros y sabemos que lo que Dios desea es lo mejor para nosotros. Pero cuando miramos la ley, lo que hemos visto, sabemos que no podemos cumplirlo perfectamente. Y por eso Dios nos consuela con el Evangelio, con lo que tenemos en Cristo. Entonces, edificamos, exhortamos, consolamos con la palabra de Dios, con su ley, con su Evangelio. Es la forma en como el Espíritu Santo obra todo eso en nosotros. Entonces, para resumir, cuando consideramos los dones espirituales, vemos la belleza del don espiritual de la fe que tenemos. Que el Espíritu Santo nos lleva a la fe, fortalece nuestra fe, nos santifica en la fe. Y como si eso no fuera suficiente, también está dándonos exactamente los dones espirituales que la iglesia necesita. Entonces, confiamos en el Espíritu Santo, oramos para su poder en nosotros, para poder servir, para poder edificar la iglesia. Entonces, los dones espirituales son regalos de Dios. Pedimos ayuda para usar nuestros dones para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia, para el bien de los demás. Bueno, queridas amigas, ¿cuáles son sus preguntas, sus comentarios sobre los dones espirituales del Espíritu Santo? Yo tengo una pregunta, por favor, Irema. Irene. Ajá. Ajá. Quería saber que cuántos dones le puede dar Dios a una sola persona, si es uno, son varios, porque yo creo que yo tengo varios, ¿verdad? El primer don, bueno, que Dios me dio es la fe, ¿verdad? Una fe en Él muy grande. La segunda es de aconsejar, ¿verdad? Aconsejo así espontáneamente. Y yo pienso que es un don que Dios me ha dado, ¿verdad? A niños, a adultos, a mayores, ¿verdad? Pero aconsejándolo con la palabra, ¿verdad? Pero me nace, ¿verdad? Aconsejarlo, por lo menos a una niña adolescente, decirle, ¿verdad? Mira, hija, cuídate porque Dios te ama, Dios es grande, Dios es poderoso, tienes que esperar tu tiempo y esas cosas, ¿verdad? Otro don que pienso yo que tengo, ¿verdad? Que tengo fe en Dios que sí, es que me gusta ayudar a las personas cuando están así enfermos o cuando tienen algún problema. No sé si es iniciativa mía o es iniciativa del Señor, un don que Él me ha dado, de ayudarlas, pues en lo poco que yo pueda, tanto en oración como en vamos al médico, acompañarlo, algo, pero eso me sale espontáneamente. Yo puedo estar en un hospital y hay una persona que no se puede parar y yo no sé, que me paro inmediatamente, ¿verdad? Y la ayudo. Ajá, mira, quieres que te busque un familiar, ¿qué más deseas? ¿Qué más esto? La otra vez estaba yo en un hospital y ayudé a 4 personas en un ratico, ¿verdad? Bueno, Señor, gracias por mi buen corazón que tú me has dado, ¿verdad? Y yo pienso que son dones que Dios me ha regalado, me ha dado. ¿Verdad? ¿Qué piensa usted de eso? Yo quisiera que me aclarara eso ahí. No, claro que sí, amiga, claro que sí. Imagino que muchos de ustedes pueden identificar como Eraima los dones que tienen. Quizás hay algunos de ustedes que están pensando como la Ana mencionaba antes, ay, me encantaría mejorar en algo como la oración, ¿cierto? O quizás hay algunos de ustedes que piensan, no sé qué don tengo un don. Entonces, considerando todo eso, la respuesta está encontrada en 1 Corintios 12. Tienen dones. Sí o sí, tienen dones. Y no importa si saben exactamente cuántos o exactamente qué son en este momento. Porque tienen el don del Espíritu Santo, tienen la fe y tienen la certeza que tienen dones, porque 1 Corintios 12 dice que sí lo tienen. Ahorita, si desean investigar un poquito más cómo servir, recordamos la santificación. El Espíritu Santo nos está creciendo, nos está cambiando, nos está transformando. Y los dones son para servir a otros.
Entonces, quizás en una etapa de la vida podemos servir con algunos dones, quizás en otra etapa de la vida con otros dones. El Señor, el Espíritu Santo nos guía como Él desea. Pero Amén. también nunca, la enseñanza de los dones espirituales nunca deberían llevar a nosotros a desesperar. ¿Por qué? Cuando leemos 1 Corintios 12, habla de nuevo sobre el cuerpo de Cristo y dice, confirma el valor de cada parte. No importa si es un dedo o si es la boca. Es decir, que en frente de Dios, nuestro servicio, lo que es importante es la motivación de nuestro ser, de nuestro corazón, que estamos sirviendo. Pero no tenemos distintos valores porque tenemos mejores dones de otros, no. Cada don es importante para la iglesia. De hecho, 1 Corintios 12 habla de los miembros del cuerpo más débiles, que son los más importantes. Entonces, examinando los dones espirituales nos da humildad. Pensaba que, wow, no me decimos, pero gracias Dios por concederme esa oportunidad. Y si Amén. deseamos crecer en los dones o si deseamos identificar los dones que tenemos en Academia Cristo, es una conferencia sobre los dones espirituales. Y esta conferencia viene con un tipo de encuesta, una cosita que pueden llenar, analizar para apoyarles en este estudio. No es completo, como hemos visto, hay un montón de dones, hay un montón de maneras para servir, pero es un lugar donde pueden empezar, si desean, basado en la palabra de Dios. Tengo una nota acá, voy a buscar la conferencia y compartir el enlace con ustedes porque no quiero olvidar eso. Muchas gracias, Eraima. Porque es muy bonito servirle a Dios y servirle a los demás, porque yo también me llevo por la palabra que dice, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y entonces yo Ujú, pienso que estoy gratificando en mínimo, como un granito de mostaza, lo que Dios tanto ha hecho por mí, ¿verdad? ujú, Con yo servirle a las demás personas, con yo ujú. ayudar a las demás personas, me siento quebrantada, ¿verdad? Cuando Dios me pone en la intención de que yo ayude, de que yo aconseje, de que yo apoye a las personas que lo necesitan. Pues me siento bien y le doy gracias al Señor por tener corazón que tengo, por la humildad de mi corazón, ¿verdad? Que hay unas personas que me han dicho a mí, ¿verdad? Ya en Venezuela, ¿verdad? Que yo soy así Ujú. como que me dejo manipular. Yo digo, no, no es eso. Lo que pasa es que tú no entiendes, porque yo te voy a explicar, ¿verdad? Agarro la palabra y me dicen que yo tengo un corazón estúpido, pues que esas personas lo que te quieren es quitarte. Yo digo, pero ¿qué me van a quitar si yo no tengo nada? A mí todo me lo ha regalado mi Señor. Y si yo cargo, vamos a poner $2 y alguien necesita uno, yo se lo doy, o si necesita los dos, también se los doy, ¿verdad? Así soy yo, ¿verdad? Y yo Amén. pienso que, bueno, eso es Dios que me ha puesto ese corazón noble y humilde y que yo ayude a las demás personas en lo que yo pueda, ¿verdad que sí? Es así, profesora. Sí, y amiga, mira el versículo que está en la pantalla de Efesios 2:8-10, ¿cierto? Ah, Am, Nosotros somos hechura suya. Hemos sido exacto. creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios Amén. preparó de antemano que vivamos de acuerdo con él. No se le vaya Dios, a olvidar, no se le vaya a olvidar lo que usted dijo y perdone que la interrumpa, está bien. de los tipos de encuestas, de los tipos de encuestas, ¿oyó? Para que nos vaya instruyendo más ahí en los dones, Claro que en el sí, Espíritu Santo, la santificación y esas cosas, ¿oyó? claro que Mientras sí, uno claro más que sí. aprenda mientras más uno aprenda de la palabra, más cerca está del Señor y el Espíritu Santo más vive en uno, ¿verdad que sí es así? Y recuerda el ejemplo de Ana. Si queremos crecer en los dones, ¿dónde empezamos? De rodilla. Ajá, sí. Oramos. Espíritu Santo, muéstrame, Ujú, guíame. Y luego ajá, abrimos la palabra. ajá, Enséñame cómo puedo servir. Quizás ujú, no puedo definir mi don, pero enséñame. Y recordamos que es un proceso, sí, ¿cierto? sí.
Por ejemplo, un ejemplo personal, estaba viviendo en Chile 7 años. Llegaba ya sin Ujú. poder hablar español. Estaba ya sirviendo en una iglesia y sentí como no tenía valor, no podría comunicarme, no podría servir, no tenía mi papeleo, entonces me sentía como bebé. Pero Dios utilizó muchos años de esperando en Él para hacerme humilde, para mostrarme que es el poder de Dios, no mi poder. Y entre en esos años, estaba sirviendo en un colegio público, estaba limpiando la iglesia, quería hacer mucho más, pero estaba allí. Y después de 7 años, Dios en su gran misericordia me dio más y más oportunidades para crecer y servir. Y por fin recibí una llamada de Academia Cristo para servir con Ajá. ellos. Y ahí Amén, di amén. Qué bueno. cuenta que todos esos años que estaba enojada, que todos esos años que estaba como, Dios, quiero servir, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? Dios estaba poco a poco preparándome para poder Amén, servir. Entonces, amén. sería distinto con cada uno de nosotros. También recuerdo a mi mamá. Mi mamá sirvió un montón en el ministerio. Ujú. También mi mamá tenía cáncer de ovario nivel 4. Entonces, en los Ay, últimos 5 años de su vida estaba enferma, en cama, casi no pudo hacer nada. Pero la cantidad de servicio que ella hizo con cáncer es increíble. Su testimonio, sus palabras, cómo ella habló con la gente. Dios utiliza todos. No hay un don que es mejor que otro. Entonces, mm, descansamos si tenemos valor en Cristo y sí, Cristo ha preparado cosas para cada uno de nosotros. Y descansamos ahí. bello, Gloria a sí. Dios, gloria a Dios. Hay muchas manos arriba. Gracias por la paciencia, amiga. Estoy la palabra a Mónica. Adelante, querida Mónica. Bueno, hay una parte también que habla de ministerios. Ujú. Ministerios, entonces yo quería preguntar sobre el don de profecía, ¿tiene algo que ver con el ministerio profeta? ¿O Bueno, eso es totalmente independiente? Porque es que, pues a veces uno se puede confundir, no sé, ujú, y eso tiene algo que ver o es acompañamiento de eso mismo, porque en los tiempos de antes el profeta era el mensajero de Dios, o sea, al pueblo, ujú, y el don de profecía tiene que ver con revelaciones, con cosas que muestra para ujú, también para el pueblo. Entonces, ujú. ¿qué diferencia habría ahí? Discúlpeme ese. No, es excelente la pregunta, amiga. Porque lo que describiste es exactamente qué es. La profecía es compartir la palabra de Dios. Y los profetas, su trabajo en el Antiguo Testamento era de suma importancia porque no tenían aún la palabra escrita, ¿cierto? Algunas partes, en algunas instancias, pero no todo. Ni ir al Nuevo Testamento, en el ministerio de los apóstoles, tampoco tenían el Nuevo Testamento escrito. Entonces, mira la importancia de la profecía, ser voceros de Dios en este momento. Pero ya vemos la palabra como lo tenemos ahorita, completo, full. Y en Apocalipsis hay un cita que dice que nadie puede agregar ni quitar nada de la palabra de Dios. Entonces, considerando la profecía hoy en día, es más como cómo podemos ser voceros de Dios, no buscando algo nuevo, porque ya tenemos todo. Entonces, es más como la proclamación hoy en día. Ser profetas de Dios es proclamar lo que Dios nos ha dado en su verdad, en su palabra. Es el ministerio de compartir la palabra, pues. Excelente, querida María. Alguien en el chat escribió, Qué pena, perdón, profe, Mónica, perdón. profe, Adelante. repítame eso que dijo ahorita, proclamar, o sea, exactamente lo que dijo ahorita, proclamar. Proclamar la verdad de Dios. Y hoy en día tenemos la verdad de Dios en su propia palabra.
Bien, querida. Había alguien en el chat que escribió algo como cómo podemos sentir, o cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo, sentir el Espíritu Santo. Y hay momentos en nuestras vidas como cristianas cuando sí o sí sentimos al Espíritu Santo, el gozo de Dios, su presencia. Pero hay veces en la vida cuando no lo sentimos. Somos humanos, vivimos en este mundo, no lo sentimos con nuestro cuerpo humano. Y damos gracias a Dios que eso no significa que no lo tenemos. Porque la palabra es clara. Si confiamos, si confesamos que Jesús es el Señor, no es porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, tenemos el Espíritu Santo. Simplemente en nuestras vidas, en nuestros cuerpos humanos, no siempre lo podemos sentir. Y está bien. Y está bien. Miramos la vida de Jesús, miramos él llorando antes de ser crucificado. Sintió toda la desesperación en su cuerpo humano. Miramos al ministerio de Pablo y vemos lo que escribió David en los Salmos. Vivimos con muchas emociones en nuestros cuerpos humanos, clamamos a Dios. Eso no significa que no tenemos el Espíritu Santo. De hecho, si estamos clamando a Dios, es evidencia de la fe. ¿A quién estamos clamando? A nuestro Salvador, ¿cierto? Bueno, amigas. Bueno, por el tema de tiempo, como hemos pasado a tiempo, veo muchas manos, entonces voy a quedar aquí para seguir hablando, pero hay algunos de ustedes que imagino tienen que irse a trabajar y todo. Entonces voy a cerrar la clase aquí para que algunos de ustedes puedan ir y voy a contestar las preguntas después. ¿Ok? Espero que está bien. Queridas amigas, perdón. Para su proyecto final van a tener la siguiente pregunta, perdón, aquí está. Pregunta número 11. Es una pregunta, pero es profunda. Es profunda, profunda, profunda. Entonces, que tomen tiempo en esta pregunta, ¿ok? Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra santificar? Explicar cómo el Espíritu Santo nos transforma para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estamos hablando sobre este proceso de santificación. Y un parte súper importante es la palabra. El Espíritu Santo utiliza el medio de la palabra de Dios para seguir haciendo la transformación en nosotros. ¿Okay? Bueno, voy a compartir con ustedes la tarea para el martes. Y eso nomás. Voy a compartir la tarea con ustedes el martes y ahorita vamos a orar y luego vamos a quedar aquí para poder seguir hablando, contestando las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el proyecto final? Yo, Ana, adelante. yo, a ver, en los otros cursos que hemos hecho, siempre nos dan, por ejemplo, terminamos y nos dicen, le damos para tantos días, o sea, 15 días ¿No? o 10 días, sí. Ahora, ¿cuántos días usted nos va a dar? Tienen 2 semanas. Siempre tienen Ah, 2 semanas para entregar el proyecto final. Entonces, vamos a terminar, porque hay 9 lecciones en este curso. Entonces, terminamos el 20, a ver, 6, 7, 8. Terminamos el 24 de este mes. Entonces, van a tener hasta el 10 de marzo para entregar el proyecto final. ok, ya, ok. ¿Está bien, Gracias. Ana? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ya, Sí. listo. Excelente, querida amiga. Bueno, terminamos en oración, queridas amigas, y despedimos. Y las que deseen seguir conversando pueden quedar aquí. O si tienen que ir, pero tienen una pregunta, pueden escribirlo en el chat y yo puedo hablar con ustedes por WhatsApp. Bueno, oremos. Esta es una oración basada en Salmo 51, amigas, ¿ok? Oremos. Dios misericordioso, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de tu gracia. Como dijo tu siervo David, ten compasión de nosotros conforme a tu gran amor. Límpianos de nuestra maldad, purifícanos de nuestros pecados. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio
Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Que no nos apartes de tu presencia, ni quites de nosotros tu Espíritu Santo. Devuélvanos al gozo de tu salvación, un espíritu dispuesto para obedecerte. Haznos instrumentos de tu paz, testigos de tu perdón. Que nuestras vidas reflejen tu misericordia y que cada día vivamos con gratitud por tu amor restaurador. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén, queridas amigas. Muchas gracias. Nos vemos el martes, primero Dios. Pausamos un Bendiciones. poquito para despedir a algunos y luego que sigamos conversando. Bendiciones, Bendiciones amigas. para todos. Chao, Bendiciones. bendiciones. Yo sí me retiro porque estoy trabajando ya. Está bien, Gracias. entiendo. Gracias por la explicación de los dones. Bendiciones. Estaba un poco Amén. confundida, pero ya me las dejó clara. Gracias por ello. Bendiciones para todos. Bendiciones.